Muchas gracias al Consejo por invitarme. Vamos a presentar un paciente de sexo masculino, 64 años de edad, con los siguientes factores de riesgo: hipertensión, tabaquista, hipertensión, tabaquista, sedentario, sobrepeso y dislipemia. Como antecedentes de importancia, tiene un infarto en el año 2013 con una angioplastia a la circunfleja, lesión de único vaso, por lo menos estaba referido así en el informe, no vimos el cateterismo. Y en el año 2015 se le efectuó una nueva cinecoronariografía por dolor precordial que no tenía lesiones significativas. Presenta desde entonces hasta el año pasado dolores precordiales esporádicos. El paciente se encontraba medicado con atenolol 25 miligramos día y aspirina. En el año 2018 ingresa a la guardia con tos, expectoración de una semana de evolución y agrega en los últimos 2 días dolor precordial en clase funcional 3, opresivo de intensidad 5 en 10. Cuando se encuentra en la guardia, se le realiza un electrocardiograma que informa injuria endocárdica en cara lateral y le realizan en el laboratorio troponina I ultrasensible muy elevada. Esto es nanogramos por litro. No está puesto, pero es nanogramos por litro. En la guardia lo interpreta como un infarto sin supra-ST lateral y lo mandan a la unidad coronaria. El examen físico, salvo la hipertensión arterial, era bastante inocente. El paciente se encontraba hemodinámicamente estable, no tenía disnea, no tenía signos de insuficiencia cardíaca. Este es el primer electrocardiograma, no sé si también quieren comentarlo, pero nosotros lo informamos como unas Q rápidas en cara inferior. Y esta era la rectificación que se ve sobre todo en B6 con una T menos más en cara lateral. Y arritmia supraventricular. Y arritmia supraventricular, perfecto. Sí, sí. La placa de tórax no muestra insuficiencia cardíaca, muestra un índice cardiotorácico normal. El paciente ingresa a la unidad coronaria, se le coloca nitroglicerina y se mantiene asintomático. A las 24 horas, en el electrocardiograma de rutina, que se realiza siempre en la unidad coronaria, presenta injuria subepicárdica en cara inferior, sin angor, sin disnea, hemodinámicamente estable. Ante los antecedentes del paciente, que ya había tenido una coronografía, había tenido una angioplastia de la circunfleja, se pensó que si bien podía haber algún componente de espasmo, seguramente había una placa severa. ¿Sí, doctor? El electrocardiograma que muestra tiene una secuela inferior, sí, y trastornos de reposición en la cara lateral. Y que hablan de por lo menos que el vaso responsable es probablemente la arteria coronaria derecha. Como que ahí no sé si estaban ahí para una toma de decisión de intervención, como decía en el ST, o decidieron contemporizar y hacer nitroglicerina. Esto fue, o sea, ingresó 24 horas de nitroglicerina. Sí. Hasta ese momento se pensó en hacer un cateterismo, pero esperando que pase al piso, como siempre, y que el paciente estabilizara su cuadro clínico. El tema era que, le voy a mostrar el electro del supradesnivel. El tema es que no pensábamos que en el electro que le íbamos a hacer de rutina encontráramos este supradesnivel del ST en cara inferior. Esta es de 2, de 3, sigue la secuela esa inferior o esas Q, y acá también hay un supradesnivel del ST. Sí, esto lo hace totalmente asintomático. Comparamos con, este es el electro posterior con nitroglicerina y vemos que nivela el ST. Entonces, acá es donde nos planteamos realmente adelantar la cinecoronografía pensando que con los antecedentes de enfermedad cardiovascular, con los factores de riesgo que tenía, pensamos que realmente en estos años había progresado su enfermedad coronaria y que se sospechaba un paciente de alto riesgo. Hasta ahora
digamos, el vaso responsable probablemente coronea derecha, con un fenómeno de oclusión-reperfusión, porque en forma asintomática hace Claro. superficie. La nitroglicerina, hay un 5% de casos que lo soluciona, lo deja Sí, sí. sintomático. Nosotros pensamos exactamente igual que usted. Pero esto no fue el caso, evidentemente se las traía. Así que lo que quiere decir es que sobre una lesión que debe ser crítica, tiene agregado un fenómeno trombótico que es lo que provoca permanentemente esos cambios electrocaráficos silenciosos. Pienso, por ahí. ¿Hubo inestabilidad eléctrica, cambios dinámicos? No. Esto en la telemetría no se vio absolutamente nada y esto lo registraron en un electro de rutina. El paciente no se quejaba de nada. Lo que nos sorprendía era eso, que era un supradesnivel del ST totalmente asintomático. Podía ser vasoespasmo, pero pensábamos que por ahí había un componente de espasmo, como dice el doctor, pero sobre un fenómeno de accidente de placa. En una época también, ahora ya se perdió esa costumbre, pero a veces la exploración de las precordiales derechas agregan topografía o, digamos, abona más de que se trata de la coronea derecha y que la lesión es proximal. Es cierto. Pero bueno, lo que por ahí uno no esperaba que hubiese normalizado tan rápido con nitroglicerina y nada más. Entonces, cuando volvimos a hacer el electro y no dio más posibilidad de explorar porque el ST se había normalizado. Estaba con heparina como antiagregante, aspirina, atenolol y nitroglicerina. Disculpame que te interrumpa, a veces, viste, hoy hay que preguntar el contexto en donde esto se desarrolla, porque a veces no hay hemodinamia disponible las 24 horas, hay que aguantar que el hemonista venga al otro día. Sí, por suerte. Tendrías que explicar, claro. porque se toma esa medida terapéutica porque no hay hemodinamia, porque justo el servicio está cerrado, porque no hay forma de derivarlo para hacer el trombolítico, etcétera, etcétera. Y sería importante que tal vez aclares ese contexto, porque cuando hizo el supradesnivel del ST, cuando ingresó a la guardia eran las horas de la tarde, así que no había otra posibilidad que internarlo y medicarlo. Claro. De todas maneras, el cuadro clínico daba, porque el paciente tuvo muy buena evolución durante ese tiempo, decir, bueno, no lo estudiemos en la etapa aguda, enfriémoslo un poquito y después lo estudiamos. El supradesnivel que hace después lo hace en las primeras horas de la mañana. Con lo cual, ya habían llegado todos los hemodinamistas y para nosotros era más fácil mandarlo a estudiar. Se entiende. Bueno, muestro así rápido las fotos del ecocardiograma para ver la conclusión. No tiene una estenosis aórtica, por suerte. El informe es de una hipertrofia ventricular con aumento de la masa, leve hipoquinesia inferolateral, y las válvulas estaban bien. Acá le dio una fracción de eyección del 61%. Lo recalco porque a nosotros no nos dio esto después para ir pensando. Bueno, les muestro la coronariografía. Acá. Bueno, la descendente anterior es una arteria larga que llega a la punta del corazón y si bien tiene irregularidades, no parece tener lesiones estenóticas severas. La circunfleja también es una arteria grande, se ve el stent colocado acá, pero está permeable. Bueno, yo puse fotos por si no ciclaba. Otra imagen que se ve que hay irregularidades en la descendente anterior, pero ninguna lesión obstructiva. Les voy a mostrar la derecha para que se queden tranquilos. Pero la coronaria derecha es una lesión, es una arteria grande que, si bien tiene irregularidades, está absolutamente permeable. Lo vamos a poner en cine. No tiene lesiones. Acá tenemos otra vez la derecha. Sí, no. Sí, puede ser que se afine,
pero llega hasta la punta del corazón también. A ver si tenemos otra que aclare un poco más. Pero parece una coronaria derecha. Si bien por ahí la descendente posterior o algo está afinada, no tiene lesiones importantes. De hecho, el informe es arterias coronarias sin lesiones angiográficas significativas, estén arteria circunfleja permeable y sin restenosis. Así que bueno, acá nos planteamos la necesidad de confirmar espasmo coronario. Las guías dicen que la hemodinamia con acetilcolina es de primera línea y confirmaría el diagnóstico. El problema es que, yo no sé ustedes, pero en nuestro servicio no hay acetilcolina y es muy difícil de convencer al hemodinamista de que inyecte acetilcolina, provoque un espasmo severo y que después con la nitroglicerina se le va a ir. Habitualmente lo que pasa es que directamente no nos planteamos esto porque no tenemos acetilcolina. Si bien hay estudios publicados que el estudio con acetilcolina es un estudio seguro, que el efecto adverso más importante es el bloqueo completo cuando se inyecta en la coronaria derecha, pero que después los efectos son pasajeros y es un estudio seguro y confirmaría el estudio de el diagnóstico de espasmo coronario. Como no teníamos esa posibilidad, se nos ocurrió, como hace 15 años, hacer un test de hiperventilación y frío. El paciente hasta este momento seguía medicado con la medicación habitual de un paciente con aterosclerosis coronaria, betabloqueantes, estatinas y aspirina. Este es el electro durante el monitoreo durante la hiperventilación y frío. El paciente toleró 3 minutos de frío y 3 o 4 minutos de hiperventilación y no tuvo ningún síntoma, ningún cambio hemodinámico y ningún cambio prácticamente en el electrocardiograma. Cuando terminamos de hacer la prueba dijimos, bueno, es un estudio poco sensible. Probablemente fracasamos, no pudimos detectarlo por este método. Cuando vamos a ver las fotos, nos encontramos con esto. Las imágenes de arriba son las del estrés, las imágenes de abajo las de reposo. No sé si alguien quiere describirla. Nosotros la describimos como una isquemia apical, apico-septal, apico inferior, inferior medial y basal, y que mejoraba prácticamente en su totalidad en el reposo. Esto es supino. Acá tenemos las fotos en blanco y negro. Y a nosotros nos dio una fracción de eyección de 53 post-esfuerzo, post-estrés y 49 en reposo, con la misma hipoquinesia lateral que tenía el eco, pero con una fracción de eyección que para nosotros consideramos como un deterioro leve de la función ventricular. De hecho, la informamos así: isquemia apical, apico inferior, defecto considerado de extensión severa, intensidad moderada, con un score de isquemia de 10. Deterioro leve de la función ventricular con volúmenes conservados. El paciente se fue con este tratamiento, obviamente le sacamos el atenolol, pusimos carvedilol y agregamos bloqueantes cálcicos. Los betabloqueantes suelen estar contraindicados en pacientes con espasmo coronario, pero algunos casos, y sobre todo betabloqueantes selectivos y en bajas dosis, se puede dar en aquellos pacientes que tienen antecedentes de enfermedad coronaria. Bueno, y acá no sé si alguien quiere agregar algo más, pero yo no sé cómo estoy de tiempo. ¿Estoy bien? Quería comentar algunas cosas del espasmo coronario. Sabemos que es una vasoconstricción coronaria excesiva que produce reducción transitoria del flujo sanguíneo. Sabemos que puede afectar a arterias coronarias grandes, pero también a la microvasculatura, que se distingue fácilmente de la angina de esfuerzo, porque esta generalmente es una angina de reposo. Es una angina que se produce en las primeras horas de la mañana o en la madrugada y que tiene factores desencadenantes específicos como el frío, como el estrés,
como algunos usos de drogas. Obviamente esto presenta un continuo que corresponde a la disfunción endotelial. La disfunción endotelial puede producir espasmo y se ha visto que estos pacientes siempre tienen alguna mínima alteración aterosclerótica. A veces no presente en la hemodinamia, o a veces presente en la hemodinamia como lesiones leves y a veces detectables con IBUS. La reducción de flujo sanguíneo, esto hace que pacientes después de muchos años han presentado lesiones ateroscleróticas obstructivas en el mismo segmento donde antes se había detectado espasmo coronario. O sea que vamos desde la disfunción endotelial, el espasmo coronario, hacia la placa aterosclerótica. Este es un estudio japonés para ver la predominancia de los eventos coronarios en la madrugada y en las primeras horas del día, y cómo hay, si bien hay episodios sintomáticos, también hay muchos episodios asintomáticos. Esto se hizo con Holter y prácticamente había más episodios asintomáticos que sintomáticos. Y recuérdense que nuestro paciente hizo supradesnivel del LST totalmente asintomático. En cuanto a los factores de riesgo, son los clásicos factores de riesgo que también afectan y producen placa aterosclerótica, pero en esta población de pacientes japoneses prácticamente todos eran fumadores. El alcoholismo tiene un rol importante. Aparentemente el alcoholismo produce una deficiencia de magnesio por eliminación de magnesio por orina, y esto está presente en muchos pacientes que tienen espasmo coronario. Anormalidades metabólicas como la diabetes, el colesterol, es lo mismo. El estrés también es importante. Hay anormalidades en el funcionamiento del sistema nervioso autónomo y una predominancia del sistema simpático, con lo cual aumento de noradrenalina, aumento de actividad plaquetaria, aumento de serotonina son fuertes factores vasoconstrictores. Y también se están estudiando factores genéticos porque hay una cierta incidencia familiar en el espasmo coronario. Quiero hacer hincapié en dos aspectos del espasmo coronario, porque hace 15 años nos dijeron que el espasmo coronario era una cosa rara, que siempre que había un paciente con angina de pecho había que pensar en lesión aterosclerótica, y que si no encontrábamos lesión aterosclerótica en ese paciente que tenía angina de pecho, le dijéramos que era una enfermedad benigna, que no se preocupara, que no era grave. Bueno, en estos años han cambiado, o hemos cambiado nosotros, no sé, pero la cosa no es así. Este es un estudio de Kasky, es un estudio que se llama ACOBA. Él incorporó 304 pacientes con angina crónica estable que iban a hemodinamia. 144 pacientes de estos 304 no tenían enfermedad coronaria. De estos 124 se le pudo efectuar acetilcolina y detectó 62% de espasmo, 45% epicárdico y 55% microvascular. La conclusión de Kasky es que cerca del 50% de los pacientes con angina crónica estable no tienen enfermedad coronaria aterosclerótica obstructiva. Y acá es lo que yo le decía, la utilización de este test para este grupo se hizo en forma segura y no tuvo complicaciones mayores. Este es otro estudio publicado en una revista europea donde se incorporaron más de 11.000 pacientes. Fíjense lo que pasa. En color amarillo está la lesión obstructiva. Son pacientes que tenían angina crónica estable o inestable y fueron a hemodinamia. ¿Qué encontraron de estos 11.000 pacientes? Los dividieron. Estos son hombres y estos son mujeres. En azul están los pacientes que no tienen obstrucción coronaria. En estos sin obstrucción coronaria están las arterias coronarias que informaron como normales y las arterias coronarias que informaron como obstrucciones no severas. O sea, la enfermedad difusa sin obstrucción. Fíjense que prácticamente el 20% de los hombres tenían enfermedad no obstructiva. Pero miren lo que pasa en las mujeres. Casi el 50% o más del 50% tenían enfermedad no obstructiva. Y fíjense lo que pasó en el transcurso del tiempo. Este estudio comenzó en el 2000, terminó en el 2009 y fue aumentando progresivamente la cantidad de pacientes con enfermedad, con angina de pecho sin enfermedad obstructiva. Pasó en los hombres de un 20 a un 40%,
y en las mujeres de un 53 a un 75%. O sea que es algo que parece que está en aumento. Este es un estudio de una población japonesa que sabe mucho de espasmo y ven que la angina vasoespástica siempre es importante comparado con la lesión orgánica y en pacientes jóvenes tiene más espasmo que lesiones orgánicas. El otro punto es si esto es una enfermedad benigna. Es ese mismo estudio publicado en la revista europea, un poco siguiendo el estudio Weiss, que incorporó mujeres sin enfermedad coronaria y vieron que tenía un aumento de infarto, un aumento de muerte y un aumento de efectos adversos en el transcurso del tiempo. Ellos incorporaron mujeres y hombres, 11.000 pacientes que iban a coronariografía y los dividieron en hombres y en mujeres y compararon. En azul son los pacientes que no tienen angina de pecho. En rojo son los pacientes que tienen angina de pecho sin coronariografía informada como normal. Fíjense, obviamente a los hombres le va peor que a las mujeres, pero esto es porcentaje de sobrevida libre de eventos y fíjense cómo se abren las curvas de los pacientes que tienen angina de pecho con coronarias normales con respecto a los que no tienen angina de pecho. Y los que tienen enfermedad difusa les va peor. En las mujeres les va un poquito mejor, pero también se abren las curvas. También tienen más efectos adversos. En general, en total, el aumento de mortalidad con respecto a pacientes que eran normales es del 20% más mortalidad en el transcurso de 10 años. Y casi el 40% de aumento de efectos adversos. Efectos adversos estamos hablando de infarto, de insuficiencia cardíaca, de stroke, en pacientes que tienen enfermedad difusa, tanto en hombres como en mujeres. Obviamente, cuanto más severa es la enfermedad coronaria, porque acá también incluían lesiones severas de un vaso, 2 vasos, 3 vasos, cuanto más importante era la enfermedad coronaria, peor les iba a los pacientes. Este es un estudio de Dicarli y Bittencourt que identificaron pacientes con angina crónica estable a los que se le hicieron angiotac. Y fíjense, ellos dividieron la enfermedad sin enfermedad coronaria con una enfermedad coronaria que abarcaba pocos segmentos de la angiotac, menos de 4, y pacientes que tenían una enfermedad no obstructiva mayor a 4 segmentos. Fíjense cómo a medida que aumenta la enfermedad coronaria, estos son pacientes que no tienen lesiones obstructivas, pero tienen una lesión extensa aterosclerótica. Fíjense la diferencia en la probabilidad de sobrevivir sin efectos mayores. Y acá tenemos lo mismo con un vaso poco extenso, un vaso extenso y múltiples vasos extensos. Siempre a medida que aumenta la aterosclerosis, aumenta la probabilidad de tener efectos adversos, pero los pacientes que tienen coronarias normales y angina de pecho o lesiones no obstructivas, pero severas, les va peor. Entonces, si bien el paciente que tiene angina de pecho y no tiene obstrucción coronaria ya es un paciente de riesgo porque tiene menos calidad de vida, tiene menos tolerancia al ejercicio, se reinterna muchas veces, se estudia muchas veces, se incorpora a otros especialistas para ver de dónde viene el dolor, ya ese paciente tiene muy, muy mala calidad de vida, pero aparte ahora sabemos que también le va peor. En cuanto a las guías, yo traté de buscar guías para ver dónde incluían la perfusión, pero no hay ninguna. Esto es una guía europea donde no figuramos. Esto es una guía japonesa donde es 2B, o sea, no recomendable. O sea, prácticamente no hay lugar para la perfusión miocárdica con test de hiperventilación y frío. Y acuérdense una cosa, que siempre está contraindicado en pacientes con dolores precordiales, con síndromes agudos o con eventos muy frecuentes. Sí, por supuesto, el electrocardiograma, la ergometría, sobre todo hechos en las primeras horas de la mañana, detectamos más pacientes. Y bueno, siempre clase 1 es la acetilcolina. Como último punto, quiero recalcar, el paciente nuestro tenía un stent
No es el caso porque el paciente ya hacía 5 años, 4 años que tenía el stent puesto, pero acuérdense que hay, sobre todo los stent liberadores de droga, generan vasoconstricción. Hay muchos casos publicados. Esta vasoconstricción puede generar angina de pecho, que a veces el paciente cambia el relato, porque dice, yo antes tenía angina de pecho cuando hacía esfuerzo, ahora tengo en reposo, doctor. Uno tendría que sospechar, pero acuérdense que otras veces este espasmo en los bordes del stent, sobre todo, producen trombosis del stent y oclusión aguda. Aparentemente hay una, por lo que se han estudiado modelos porcinos, hay una roquinasa, que es un switch molecular que regula la contracción del músculo liso, que jugaría un papel importante, sobre todo en estos stent liberadores de droga. Y nada más, ahí termina el caso. ¿Alguien quiere comentar algo? Yo en 2005 presenté en el Congreso un caso muy parecido, tiene muchos puntos de contacto con este paciente. Era un hombre que coincidía, era diabético, fumador, estresado, que había tenido dolores de pecho a la madrugada. Ingresó con elevación enzimática mínima, hizo una pequeña curva enzimática, con cambios en electrocardiogramas en la onda T que se normalizaron en la internación. El paciente exigió el alta y se le hizo un cateterismo que no mostró lesiones coronarias. Vino al laboratorio de medicina nuclear con una orden que decía coronarias normales. En la prueba ergométrica hizo supradesnivel del ST. Le faltaba el 60% del corazón, territorio de la coronaria derecha y de A. El paciente no se quiso quedar internado, se fue de alta, se perdió. Meses después, para saber qué era lo que había pasado con el paciente, lo llamé a la casa y había fallecido. O sea, esto tiene mucho que ver con lo que has contado vos, ¿no? O sea, son pacientes que uno interpreta que pueden ser de bajo riesgo, pero no son de bajo riesgo y no tienen lesiones coronarias significativas y uno dice, ¿qué le trato? Cuando yo presenté este caso, algunos médicos me comentaron que habían tenido casos similares y que estos pacientes con un tratamiento agresivo a los factores de riesgo tienden a negativizar la prueba de perfusión. A diferencia de este, que vos le hiciste una hiperventilación, yo le había hecho una ergometría, porque en realidad lo que querían descartar era que tuviera alguna lesión microvascular o algo que justificara los síntomas, porque este paciente había tenido una evolución electrocardiográfica y enzimática como de un pequeño infarto, pero no había tenido, digamos, lesiones coronarias que lo justificaran. Vemos muchas veces pacientes que tienen estos comportamientos y las perfusiones son normales. En este caso, la ergometría era patológica y el comportamiento, digamos, la perfusión era absolutamente anormal. Entonces, así que yo del laboratorio de medicina nuclear fui a hemodinamia a decir que me mostraran la película porque se habían perdido con alguna cosa, se les había escapado. Así que bueno, es muy, muy interesante el caso. Bueno, muchas gracias. Lo ideal en estos pacientes que tienen, no en este en particular, pero los pacientes que tienen angina con coronarias normales, sería que en hemodinamia le hagan un test con acetilcolina y un test con adenosina. En general de acetilcolina es más para evaluar la disfunción endotelial por el espasmo que se provoca ante la incapacidad de liberar el óxido nítrico, y el test de la adenosina es por la incapacidad de aumentar la reserva coronaria a nivel de la microvasculatura. De ese modo estaríamos evaluando tanto la parte epicárdica como la parte de la microvasculatura, y hay estudios que demostraron que los pacientes que tienen disfunción endotelial, cuando uno le hace un SPECT con ejercicio, el monto isquémico es mayor que aquellos que tienen únicamente disfunción microvascular. Y los que más isquemia tienen, más demostrada, son los que tienen la combinación de las dos, o sea, afección de la vasculatura epicárdica y de la microcirculación. Pero en los artículos que había leído yo era más común incluso tener disfunción endotelial en el epicardio que en la microvasculatura. Sí, también hay estudios de PET con la evaluación de flujo coronario y flujo coronario con distintos apremios, con dipiridamol, con adenosina, con frío, y uno va midiendo flujo coronario. Lo que pasa es que son estudios complicados, engorrosos, difíciles de hacer en nuestro medio, y la verdad que yo no sé qué experiencia tienen ustedes con la acetilcolina, pero para nosotros es imposible, nunca pudimos hacer uno. Pese a que en la literatura dicen que está bárbaro, que le va bien, que uno puede diagnosticarlo, pero la verdad que en la vida real es muy difícil. Y en cuanto a los territorios comprometidos, el que más se compromete por espasmo es la DA, seguido por la derecha y el último la circunfleja, en ese orden.
Nosotros tuvimos en el Argerich una paciente que ingresó por dolor, se hizo el cateterismo y tenía una lesión severa. Como no tenía stent en ese momento disponible, la paciente se quedó esperando para el día siguiente poner el stent. El día siguiente volvió a CCG para poner el stent y no tenía ninguna lesión. Esa paciente, como para corroborar que esos pacientes tienen mayor riesgo, a esa paciente yo la seguí. No sé por qué cayó en cámara gamma y yo la sigo ahí, viene a verme ahí, porque ya varias veces ella dice que yo le salvé la vida, pero es una secuencia de eventos que no termina nunca. Ahora terminó con un stent en el tronco, pero ya va con 3 angioplasias más una angioplasia de carótida, con un único factor de riesgo, bueno, mujer y dislipemia, pero una secuencia de eventos que no termina nunca. Muy alto riesgo. ¿Algún comentario más? Si está documentado el espasmo, lo otro que uno tiene que quedarse tranquilo es con la dosis fija del litiazem. Nosotros se lo repetimos y la ausencia y la estabilización clínica no te deja seguro que no lo repita. Incluso nos ha tocado tener que aumentar o duplicar la dosis de litiazem con el estudio repetido. El estudio Paradigma también, que no sé, Rosita, ustedes lo conocen, ¿no? Que también pacientes con perfusión normal, que se hizo test de frío, que había sido positivo. Esos pacientes con perfusión de reposo-esfuerzo normal se siguieron. De 400 pacientes, bueno, se hizo una parte de ellos menos el seguimiento. Y esos pacientes con test de frío positivo desarrollaran a futuro, desarrollaran isquemia y desarrollaran enfermedad coronaria. Muchas gracias, doctor Napoli. Bueno, gracias a usted. Muchas gracias por la invitación. La verdad que nosotros estamos en el interior, así que estamos muy lejos de todo lo que ustedes ven y comparten acá. Allá se ha perdido el tema de los sistemáticamente de ateneos, no hay mucha interdisciplina, entonces por ahí cuesta un montón trabajar un paciente. Mi caso es muy sencillo, pero bueno, después la reseña bibliográfica es interesante. Se trata de una mujer, una señora de 60 años, que viene a la consulta derivada por su médico clínico. Ya había sido vista en otras oportunidades por los mismos síntomas por otros cardiólogos. Ella tiene 60 años, me cuenta que camina 3 veces por semana, que practica y que compite en Yukon. Es una hipertensa crónica, dislipémica y tiene enfermedad celíaca. Su contextura física, chiquita, panzonita, no tiene un sobrepeso severo tampoco. Y lo que ella relata son crisis hipertensivas nocturnas, o sea, episodios de elevación de lateral de noche, acompañadas a veces de palpitaciones y ocasionalmente de opresión torácica que se den espontáneamente. Lo que más ella hace referencia en el relato es que ocurre cuando se encuentra sola en su domicilio porque su esposo viaja, digamos, de una forma organizada por su trabajo. La medicación que estaba tomando en ese momento eran los sartán 50 miligramos al día, carvedilol 12,5 y simvastatina. Cuando le pregunto respecto de la adherencia al tratamiento y todo eso, es como que dio un poco de vuelta y impresionaba que no adhería mucho al tratamiento. El médico clínico le había pedido una ergometría que se le había hecho 15 días atrás, en donde era una ergometría máxima, un doble producto de 24.200, 9.5 MET, un ST sin particularidades y una respuesta hipertensiva al esfuerzo que era un 180, 190, tampoco era, no hizo Angor, no hizo disnea, le repregunté yo, sobre todo en sus prácticas de deporte, me dijo que no, pero que siempre a la noche se le levantaba la presión, ella se ponía muy ansiosa. Se las controló ella y en una oportunidad sí que estaba el esposo, que fue una única vez que ella estaba acompañada, el esposo la llevó y se constató hipertensión, pero que se dio al estar en reposo ahí un ratito en la guardia como con una contención. No me dijo, pero siempre eran más o menos entre 180, nunca llegó a 200, era todo ahí, y sí se controlaba ella sola porque estaba sola en su domicilio. Los valores diurnos eran normales. Bueno, yo empecé a estudiar su hipertensión
Le pedí un mapa, un ecocardiograma Doppler, un Doppler de vaso de cuello, un fondo de ojo y laboratorio. En el mapa tenía hipertensión diurna y nocturna con un promedio de 151,91 y 147,81, cosa que ella refería que cuando se controlaba la presión de día estaba todo bien. Tenía un patrón non-dipper en el ecocardiograma como positivo, solo la disfunción diastólica grado 1, la motilidad era normal, la fracción de eyección de un 67%. El Doppler de vaso de cuello tampoco nada interesante, no había placas, el espesor íntima media aceptable, y en el laboratorio tenía un HDL de 54, un LDL de 145, triglicéridos de 89 y un colesterol total de 241. La glucemia era de 85 y el fondo de ojo fue normal. Se ajusta el tratamiento, ¿sí? Y se hace un nuevo mapa. En el mapa de control estaba todo absolutamente normal. Pasados 30 días del último control, ella vuelve a la consulta con los mismos síntomas, pero ahí me cuenta que durante todo este último mes su nieto de 3 años, que venía estando internado, tuvo una complicación por gripe A, la cual encima ella y el esposo piensan que se la habían contagiado al nieto. Terminó cuadripléjico, traquetomizado el chiquito, sin diagnóstico, y fue derivado acá a Buenos Aires, al Instituto Flem. Ella se quedó con el nieto de 9 años, conteniendo a su esposo, conteniendo a su otro hijo, y con una carga emocional importante, en la cual todos le habían sugerido que medianamente siga con su actividad física para poder distraerse. Aparte, ella no se podía mostrar débil adelante, sobre todo del otro nieto de 9 años, porque le estaría demostrando que su hermanito estaba muy grave. Y la verdad que estaba súper angustiada. Se largó a llorar en el consultorio, en ese momento asintomática, sí estaba con un poquito de presión. Yo la veo tan angustiada, igual ella le pregunto en su práctica deportiva y me dice que no siente que haya disminuido su rendimiento deportivo para nada. Sí estaba haciéndolo con menor frecuencia. Ante esta situación, bueno, la derivo a psiquiatría para que tenga una contención. Se comenzó con sertralina y le digo que me vea igualmente a los 2 o 3 días a ver cómo andaba. Refería que habían cedido los síntomas parcialmente, cosa que la sertralina tarda un montón también en hacer efecto, o sea que no era nada confiable. Parecía como que ya la contención psicológica la había mejorado. Igual pido una perfusión. Y esta es la perfusión. La fracción de eyección es parecida a la fracción del eco. Ella no refirió síntomas. En la ergometría del estudio fue un test con esfuerzo. Y tampoco hubo cambios significativos en el electrocardiograma. Le pedimos un cateterismo, por supuesto, porque me llaman urgente de donde le hacen el estudio. Ese estudio no se lo hice yo. Y dio una lesión del 90% en tercio proximal de la arteria de A, con arterias tortuosas de fino calibre y las otras 2, lesión de un vaso, y se implantó un stent liberador de drogas. Y se informó como una revascularización completa. ¿Algún comentario? Estaba activa, completamente activa. No es diabética. También. Que dicen arterias coronarias normales, la tortuosidad no es una cosa que nos habla de lo que pasa más allá del epicar. Y es el tema de que no se ocupa en este caso. Bueno, el caso sí, ella nunca tuvo síntomas en esfuerzo físico. Con un doble producto más que bueno.
Y lo bueno es que coincide la fracción de eyección del eco con la del acine coronario, es coincidente, no hay una cosa tampoco. Bueno, todo esto, digamos, a la que me llevó a mí a una revisión sobre la enfermedad coronaria en la mujer. Bueno, hay diferencias respecto del hombre, hay diferencias anatómicas, fisiológicas y hormonales que por ahí explican la tipía de la clínica. Tienen arterias más tortuosas y de menor calibre, el corazón es más pequeño respecto al del hombre, en reposo tienen menor presión y volumen de fin de diástole, pero mayor distensibilidad. En el ejercicio, su fracción de eyección aumenta porque compensa la distensibilidad, cosa que la hace más propensa a la insuficiencia cardíaca diastólica con fracción de eyección normal. Alrededor de los 50 años, cuando perdemos la complacencia vascular por todos nuestros cambios hormonales, empieza a incrementar las cifras de hipertensión. Y nuestra mayor variante fisiológica que tenemos son los estrógenos. Mientras tenemos buenos niveles estrogénicos, tenemos funciones vasodilatadoras, inhibición de injuria, un efecto preventivo de la estereosclerosis, estimulación del factor natriurético auricular, que es antihipertrófico, inhibición de la enzima convertidora de angiotensina. Tienen una gran intervención en lo que es la respuesta inflamatoria, que marca diferencias en lo que es hombre y mujer. Y en la función endotelial liberan óxido nítrido, factor de crecimiento del endotelio vascular y son altamente antioxidantes. En cuanto a la fisiopatología y la clínica, el desarrollo de la aterosclerosis en las arterias de las mujeres se da en arterias que son más finitas, las lesiones son más difusas y existe menos enfermedad coronaria obstructiva, siendo más frecuente encontrar la microangiopatía con isquemia microvascular. El mecanismo en las mujeres del síndrome coronario se va más por erosiones en placas que por fracturas de estas. Las fracturas generalmente llevan al trombo y las erosiones por ahí van llevando más a espasmos. Debido a este mecanismo, digamos, la mujer tiene más angina inestable y menor frecuencia de infartos, dado que habitualmente la erosión de la placa no es obstructiva. En el estudio WISE, digamos que empezaron a estudiar y a enfocarse un poquito más en las mujeres, sobre todo desde que se vio que del 2007 en adelante empezó a aumentar la mortalidad por cardiopatía isquémica, o sea, la enfermedad cardiovascular en la mujer. Lo que hicieron es compartieron y enfocaron el comportamiento diferente entre los hombres y las mujeres en la fisiopatología, en la clínica, y eso es lo que determina un poco las variantes de la clínica de la mujer. En la enfermedad microvascular, digamos, se comprometen los pequeños vasos, lo cual no es visible en cinecoronariografía, los daños son difusos, pared vascular y disfunción del endotelio con una respuesta vasodilatadora alterada y reducida, que es por ahí un poco similar a lo que pasaba con el stent, que por ahí cuando hay un infarto hay una isquemia aguda, hay una vasodilatación, y una isquemia leve hay una vasoconstricción, digamos. Todos esos mecanismos se empiezan a alterar y es también parte de la confusión de la clínica. Y sobre todo determina que la clínica es completamente inespecífica. Generalmente aparece habitualmente en la posmenopausia y por lo tanto aproximadamente empieza a presentarse 10 años después en la mujer. Esta mujer justamente tenía alrededor de 60 años. Los síntomas clásicos de angina son más característicos del hombre y en las mujeres se ven síntomas atípicos e inespecíficos. Puede referir malestar, cansancio, náuseas, disnea, fatiga, palpitaciones y muy pocas veces sudoración. El dolor generalmente no se asocia a esfuerzos y en aproximadamente el 50% de las veces la primera manifestación de la enfermedad coronaria es el evento agudo, que básicamente es lo que venía ocurriendo, ¿no? En cuanto a los efectos farmacológicos en las mujeres, también tenemos que tener en cuenta el efecto de la terapia de reemplazo hormonal, que digamos, la podemos usar como anticonceptivos, que todos sabemos cuáles son los inconvenientes, sobre todo con los de segunda generación y tercera generación, que si bien mejoran el perfil lipídico, aumentan el mecanismo trombótico. Y en sus casos, los que son solamente con estrógenos, estos mecanismos trombóticos o de inestabilidad vascular son más a favor del stroke que de la enfermedad coronaria. Y otra patología que es bastante compleja y que nos da mucha sintomatología es el síndrome del ovario poliquístico, porque en este síndrome, además de todo lo metabólico que tenemos, hay una inestabilidad de los niveles de estrógenos durante
varias veces más durante el ciclo menstrual. Entonces empiezan con una sintomatología muy atípica y repetida y por ahí digamos, consultando mucho al médico, y lo que lleva también que a la mujer por ahí no le den mucha importancia a lo que le está pasando. Otra de las cuestiones es cuando se empieza a utilizar los anticonceptivos últimamente, o antes las tibolonas, con la terapia de reemplazo hormonal, que en realidad no se sabe si hace bien o si hace mal. Está todo en estudio, porque se cree que si se inicia la terapia de reemplazo hormonal por un periodo breve, inmediatamente cuando comienza la menopausia, alrededor de 1 año, sería favorable, pero se ve que si se inicia tardíamente o que si es sostenida en el tiempo, volvería a ser tan desfavorable como la asociación de un anticonceptivo en una paciente sedentaria, tabaquista, mayor de 40 años. Entonces, acá empiezan a aparecer los factores de riesgo, que tenemos los clásicos para ambos géneros, y los que por ahí son un poquito más nuevos para la mujer. Tenemos hipertensión, diabetes, tabaquismo. En cuanto a la diabetes, se la ha estudiado en los dos grandes estudios, que son el WISE y el WI, y se sabe que la mujer diabética tiene peor pronóstico que el hombre. Se sabe del tabaquismo, que la mujer ha aumentado su consumo. Se sabe del déficit de estrógenos, que aumenta la dislipemia, igual que la obesidad, el sedentarismo y el estrés. Y en la mujer hay que empezar a tener en cuenta, en cuanto a enfermedad coronaria, lo que es hipertensión gestacional, diabetes gestacional, el antecedente de parto prematuro, el antecedente de depresión, porque la depresión y la baja autoestima lo que llevan a que haya poca adherencia al tratamiento. Enfermedades autoinmunes se ha vinculado fundamentalmente con lupus y con artritis reumatoidea. Y el síndrome de la mujer maravilla, que es, digamos, lo que nos pasa habitualmente, la mujer multirol, que necesita estar fantástica en la casa, con los chicos, en el trabajo, las presiones sociales. Es un estrés que el problema con la mujer es que no sabe manejarlo. Generalmente la desborda y tiene estas consecuencias aterogénicas, porque se liberan a través de una estimulación simpática, se estimula la médula y se ve que se han liberado citoquinas que estimulan la aterosclerosis. Algunos medicamentos también tenemos que tener en cuenta, lo que es la cardiooncología, que aumenta, digamos, la velocidad de la aterosclerosis. Inclusive también, en este caso, también habría que remarcar los antirretrovirales, que generan una dislipemia que va muy rápido. Y el síndrome del corazón roto. El síndrome del corazón roto, el Takotsubo, lo interesante de esto, bueno, ya sabemos lo que es el síndrome, que es tan importante la carga emocional, que así haya sido un evento familiar como un duelo, una pérdida que hayan ocurrido 45 días antes, puede generar a posterior el síndrome de Takotsubo o de corazón roto. Y generalmente se da más en mujeres, en una proporción de 90% mujeres y 10% de hombres. Y todos los trastornos hormonales, digamos, con la pérdida estrogénica que tenemos en menopausia. Estos son los dos grandes estudios que, por ahí resumiéndolos, las otras cosas que identificaban era que la mujer era menos diagnosticada, era tratada en una forma subóptima por el tema de toda la atipía de la sintomatología y que no haya nada claro. La mujer misma, que consulta más tardíamente, en general la mujer tiene peor evolución y mayor mortalidad y menor respuesta a las técnicas de revascularización, justamente por la anatomía que tienen. Y la diferente percepción de los síntomas. Bueno, después de esto yo, digamos, me vuelvo a preguntar por qué encontramos lo que encontramos en esa perfusión miocárdica, y es como que vendría a ser el desarrollo de la enfermedad coronaria en la mujer. ¿Qué es lo que dice la bibliografía? Por ahí, cómo estudiar a la mujer, clasificarla, digamos, bajo o mediano riesgo, si puede hacer ejercicio, si no puede hacer ejercicio, y que se beneficia mucho de los estudios con alto valor pronóstico, ¿sí? Se han estudiado a las mujeres y hombres en su rendimiento ergométrico, y generalmente las mujeres al revés. Tienen un valor promedio de 9, 10 METs y los hombres un valor promedio de 12 METs. Esto, digamos, se ha estudiado en una población relativamente más joven que la paciente que yo vi, o sea que con un 9.5 METs y teniendo en cuenta que por ahí más de 10 METs sería un bajo riesgo, la verdad que es raro, pero bueno, es lo que se puede llegar a ver.
En cuanto a las limitaciones de la perfusión miocárdica, en la mujer, digamos, como estudio con alto valor predictivo, hay que ver el tema del tamaño cardíaco, y por lo cual pueden pasar desapercibidas las lesiones, y también la especificidad puede estar disminuida por el tejido mamario, por ejemplo, y causar falsos positivos. Y lo que dicen las guías es que siempre que sea posible se deben aplicar los mecanismos de corrección, ya sean los automáticos o el cambio de cúbito. Dentro de lo que hablan del estrés en la mujer, siempre se hace hincapié que hoy actualmente es uno de los mayores desencadenantes del evento agudo, y que generalmente a las mujeres, si se las interroga un poquito más y se ve la carga de estrés, que sería un estrés crónico al cual no sería el euestrés, el episodio agudo que uno lo supera y sigue adelante, sino cuando quedan esas situaciones rumiantes. Hay que averiguar por el estrés laboral, familiar, historias de abuso, sobreadaptación en la infancia, historias de consumo de drogas, y también un factor de riesgo para la mujer es considerado el factor socioeconómico y cultural, en donde se ve que, digamos, tiene menos accesibilidad a los beneficios de la consulta. Como conclusión, la mujer se beneficia mucho más con estudios con alto valor pronóstico por su forma de enfermar y por su presentación clínica, como serían el score de calcio, el SPECT, también el PET, el espesor íntima media, y también, bueno, la resonancia está dando información bastante funcional. Los factores de riesgo son similares, pero la respuesta inflamatoria, que está muy marcada por el accionar de los estrógenos, es lo que nos condiciona hoy a seguir estudiando a la mujer entre todos los síntomas atípicos que presenta.